antes del año nuevo, él me dijo, le dije, va a cumplir 55, va a cumplir 60 años La Noche de Madera, cuando Eduardo Cote autorizó su publicación allá, que era gobernador, desde que había sido gobernador del norte de Santander. Eduardo Cote tenía dos discípulos predilectos que eran Miguel Méndez Camacho y David Boners Rovira. Entonces, claro, ya David sonaba en los periódicos, nosotros todos adolescentes. David tendría 18 años, 19. La Noche de Madera es un epígrafe que él toma de un poema de Cote que dice: la muerte es una noche de madera. Entonces, ese libro fue muy bello, es un libro ya, el que tenga un ejemplar es un tesoro, es un libro, ¿cómo es que llaman a los libros valiosos? Incunables. Incunable. Dije, David, hay que hacerle una edición definitiva hermosa para sus 60 años de la publicación. Y él me dijo, no es fácil que una provincia hacer esa clase de homenaje, no es fácil. Digo, vamos a hacerlo en Bogotá en 2025, vamos a hacerlo de todas maneras. Él se animó, me contó ese día que iba a tener el problema de la amputación de la pierna, pero que él ya había preparado en su mente ese episodio, y le dije, vas a quedar igual a Arthur Rimbaud. Él se rió. Entonces, bueno, nosotros nos hicimos amigos, porque de esa generación solo Augusto Pinilla, David Boners y yo nacimos en 1946, el mismo año, y fue el poeta, el amigo que yo más quise de esa generación. Creo que fui correspondido, nos quisimos mucho con David. Mi mamá le tenía un amor tremendo, y en su segundo libro, segunda edición de mi libro El Laberinto, lo bautizamos en mi casa en 1971, y unas mujeres muy bonitas nos pusieron a los poemas de Hojalata, El Laberinto, unas coronas de laureles. Fue un acto muy lindo con David. David nació en Chía, él no nació en Cúcuta, pero bueno, como yo nací en Santa Marta, pero soy un poeta bogotano toda la vida. Entonces, claro, con David ya venía del nadaísmo, aparece en antologías nadaístas. Él fue el único que fue como una bisagra entre las dos generaciones. Era de una dulzura, y él vivía en Pablo VI en aquella época, no sé por qué, vivía allí, y tenía unos álbumes así anchos, donde ya tenía una colección de recortes. Nosotros apenas estábamos comenzando a publicar en los periódicos, y él ya tenía unos álbumes grandes con recortes de sus primeros poemas, de La Noche de Madera. Era un hombre alto, un hombre muy distinguido, muy hermoso, muy querendón, y tenía un sentido del humor que con el mío pues no hacíamos sino tomar de pedo, tomar gallo, porque éramos muy festivos. Luego nos fuimos reuniendo en unas cafeterías en la carrera Quinta, detrás del Colegio Mayor del Museo Nacional, pues, en la revista Arco. Ahí nos citaba el menor de todos, pero era el líder, que se llamaba Juan Gustavo Cobo Borda. Era un estudiante de Derecho y muy consentido por María Mercedes Carranza. Yo era muy amigo de María Mercedes, pasábamos juntos la Navidad en su casa de la calle 73 con el maestro Carranza. El maestro Carranza me quiso mucho, tuve ese privilegio, y yo lo quise mucho a él. Y él acababa de comprar una casa en Taganga, en Santa Marta, y ahí nos encontrábamos en vacaciones con María Mercedes. Y un día en un cóctel del Círculo de Periodistas me presentó a Cobo Borda, un hombre altísimo, muy tímido, lo miraba uno con una mirada severa así. Y con David, ya él conocía a David, nos citaba en esa cafetería de la revista Arco, que dirigía David Mejía Velilla, un poeta católico, un poeta místico, ¿no? Caldense, sí. Y le prologaba, era un hombre, un religioso prácticamente. Sin embargo, sus libros eran prologados por Jorge Salamé. Entonces nos unimos. Después, al otro día me presentó a un muchacho alto, delgado, que usaba siempre gabardina, y la gabardina se le arrastraba, era como prestada, le decía yo. Era Darío Jaramillo Agudelo. Y así nos fuimos como juntando. Y Juan Gustavo decía, es que si tú llevas un poema al suplemento del Tiempo,
o el espectador que lo pueden rechazar, no reconoce. Pero si vamos en grupo, no se lo rechazan a nadie. Y así fue, Juan Gustavo llevaba Vanguardia Liberal, al Colombiano, al Informador de Santa Marta, todos los suplementos, y todos los publicaron. Entonces, claro, David con mayor importancia porque era el único que tenía un libro publicado, La Noche de Madrid. Siguió la amistad cada vez que nos veíamos en Bogotá, él muy alto, siempre usábamos, en esa época los muchachos usábamos corbata todavía, ¿no? Siempre con corbata, siempre cuando el pelo iba mucho a mi casa, ¿no? Les digo, era muy ya casi de la familia. Y bueno, todo fue muy lindo, y hasta que nos presentó Héctor Rojas Erazo en una página memorable en el suplemento Lecturas Dominicales del Tiempo. Así se inició esta amistad con Augusto Pinilla, Henry Duque Muñoz, un paisano mío llamado Álvaro Miranda, todos ellos, y Darío. Después entraron otros poetas, María Mercedes Carranza, que a ella no le gustaba pertenecer a grupos, pero estaba allí. Marta Canfield, una uruguaya que vivía en Bogotá. Y bueno, ahí nos fuimos haciendo el grupo hasta que se llamó La Generación Sin Nombre y nos tomaron una foto memorable porque está Darío Jaramillo, David Bonels, sí, la mano en la boca, estoy yo, Juan Gustavo, que nos tiene abrazados, Álvaro Miranda y Augusto Pinilla y Henry Duque.